Muy buenas tardes, queridos hermanos. Nos volvemos a encontrar en otra reunión de estos coloquios bíblicos en los que venimos revisando la doctrina de la Iglesia Católica frente a otras propuestas religiosas. Vamos a desarrollar hoy día, continuar desarrollando las ideas, las enseñanzas de la Iglesia llamada evangélica a la luz de la Biblia, frente también a lo que la Iglesia Católica enseña, para seguir profundizando en por qué somos diferentes, quién tiene la razón, o por lo menos a quién la Sagrada Escritura le da la razón. Vamos pues a ponernos en la presencia de Dios para dar inicio a esta reunión. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Corazón de Jesús, queremos ofrecerte y consagrar a ti estos minutos que siguen, para que nos acompañes, nos bendigas, para que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, para que estas charlas que tú nos permites dar lleguen a mucha gente y le hagan mucho bien, para conocer la fe, para amarte más y servirte con mayor fidelidad. Y que tu Santa Madre, la Virgen María, nos cubra siempre con su manto de amor y de misericordia. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, vamos a entrar de lleno en el tema que nos convoca. Justamente hoy vamos a desarrollar el tema de la Virgen María. Es bien sabido que los hermanos evangélicos no aceptan la devoción ni las oraciones a la Virgen María, no aceptan que se le diga la Madre de Dios, no aceptan que se diga que es virgen, dicen que no es, que tuvo más hijos, que Jesús tuvo más hermanos. Todos esos temas los vamos a desarrollar, repito, a la luz de la Biblia en esta reunión, Dios mediante. Comencemos preguntándonos, ¿está bien darle a la Virgen María el título de Madre de Dios? Y la respuesta, según la Biblia, es que sí, porque este título está muy bien sustentado bíblicamente. De hecho, es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, o sea, Dios, es quien se lo da a través de Isabel. Acuérdense que Isabel es la pariente de María, a quien ella acude a visitar cuando se entera que está con dificultades. Luego del anuncio del ángel, acude a visitar a su prima Isabel, que va a dar a luz luego a San Juan Bautista. Y en esa visita, en el encuentro de las dos, dice que Isabel, llena del Espíritu Santo, le dice a María, ¿de dónde a mí que venga a visitarme la madre de mi Señor? Y le dice, ese es el título que Isabel, llena del Espíritu Santo, le da a María, la madre de mi Señor. Esa palabra Señor, en español, es en el original griego, es la palabra Kyrios. Y el griego Kyrios tradujo el hebreo Adonai. Ustedes saben que la Biblia se escribe originalmente en hebreo, de ahí se traduce primero al griego y luego al latín, y del latín ya ha venido a todas las lenguas que son latinas. Pero en la Biblia en original, en hebreo, a Dios se le había asignado el nombre de Adonai, que significa el Señor, porque el nombre Yahvé con el que él se reveló en el capítulo 3 del libro del Éxodo, cuando se revela a Moisés en la zarza ardiente, ustedes recordarán, él había prohibido que ese nombre sea mencionado por labios humanos. Nadie podía decir Yahvé, así estaba prohibido. Y entonces los judíos, para no tener que decir Yahvé, a Dios le asignan el nombre Adonai. Y luego más adelante el nombre de Elohim, que es el nombre en diminutivo que Jesús va a repetir en la cruz cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En hebreo es Eloí, Eloí, lema sabactaní. ¿Se acuerdan? Que en Semana Santa esto se repite, probablemente les suena un poquito. Está hablando del nombre Elohim, que es el otro nombre que le asignan a Yahvé. El primero fue Adonai, y Adonai significa Dios, Dios como el Señor de la creación. Por eso cuando el griego Kyrios traduce esa palabra, Kyrios significa Señor, pero en el sentido de Dios. Y por eso cuando Isabel le dice a María
¿De dónde a mí que la madre de mi Señor venga a verme? La está llamando madre de Adonai, es decir, madre de Dios. Por lo tanto, no está mal que nosotros digamos que María es madre de Dios, lo cual no quiere decir que María ha creado a Dios, no, Dios es el creador de todo. Lo que quiere decir es que María llevó en su vientre y le dio naturaleza humana a aquel que es Dios encarnado. Esa encarnación aconteció en el vientre de la Santísima Virgen María. Pero como el que se encarna y nace no es un hombre distinto de Dios, sino que es Dios hecho hombre, al ser ella la madre de esa encarnación, está bien decirle la madre de Dios. Esto es algo que ellos pretenden de una manera extraña, ¿no? Enseñar como que María es madre de Jesús, el hombre que nació, pero no es la madre de Dios. Pero obviamente María no le ha dado la divinidad a Dios, pero el que nació es Dios encarnado. Es verdad que la carne, la naturaleza humana la tiene de María, pero ese que se ha encarnado nunca ha dejado de ser Dios. Por eso, como ven aquí en pantalla, no se trata de que María le dé la divinidad a su hijo. He puesto un ejemplo un poquito, pero que nos va a ayudar a darnos cuenta, ¿no? Es como la mamá del alcalde. No le ha dado la alcaldía a su hijo, pero su hijo es el alcalde, por eso es correcto llamar a la mamá del alcalde la mamá del alcalde. Aunque ella no le ha dado esa alcaldía, ese hijo es alcalde. No son dos cosas separadas. Por eso Cristo es una sola persona, el verdadero Dios y verdadero hombre, como siempre hemos dicho en el credo. Y si María es madre del Cristo encarnado, es madre de Dios. Y eso está bien decirlo. Además, hay textos bíblicos que dicen que lo que va a nacer de María es el Hijo de Dios, que es Dios. Miren ustedes lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, ¿no? Gálatas capítulo 4, versículo 4. Luego en Lucas 1:35 dice, el ángel le dice a María, por eso el que ha de nacer será llamado Hijo de Dios. Y el San Pablo explica que ese Hijo de Dios es tan Dios como el Padre cuando dice en la carta a los Romanos capítulo 9, de ellos, según la carne, desciende Cristo, el cual es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos. Está clarísimo que Cristo es Dios, está claro que Cristo se encarnó en el vientre purísimo de María y está claro que María, al ser la madre de ese Dios encarnado, es madre de Dios. Está bien decirle eso. Está bien. Por lo tanto, no hay un sustento bíblico, por lo menos por el lado de lo que los hermanos evangélicos dicen, que María no deba ser llamada Madre de Dios. El mismo Espíritu Santo, por boca de Isabel, su prima, le dice Madre de Dios, Madre de Adonai, que con un poquito de estudio bíblico se van a dar cuenta, cualquiera que lo lea, que es el nombre que se le asignó a Dios para no tener que decir Yahvé, porque ese nombre estaba prohibido de decir. Ahora, afirman también los hermanos evangélicos que la Iglesia Católica se inventó el término Inmaculada Concepción, que es una de las advocaciones más bonitas de la Virgen María. Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre es la fecha de la Inmaculada, y ellos dicen que eso no está en la Biblia. Primero vamos a explicar qué significa Inmaculada Concepción para entendernos y a ver si es que en la Biblia dan pistas que este término no es una invención. Inmaculada Concepción significa que María nació ella, cuando fue concebida por sus padres, San Joaquín y Santa Ana, según la tradición católica, sin el pecado original, como nacemos todos, transmitido por nuestros padres desde Adán y Eva. Todos venimos con la huella del pecado original, pues este dogma, porque es un dogma de la Iglesia y la Inmaculada Concepción, afirma que en la Santísima Virgen María hubo una intervención especial de Dios para que por los méritos de Cristo y en virtud de la misión que iba a tener María de llevar en su vientre al mismo Dios, ese vientre, esa naturaleza tenía que ser purísima, preservada de todo pecado, porque si no, la transmisión de ese pecado por la naturaleza a la naturaleza humana de Cristo hubiera sido inevitable. Por eso María fue preservada de todo pecado original en el momento de su concepción, ella, por sus padres.
Eso significa inmaculada concepción, para que no hubiera en ella ningún margen de dominio del mal, porque sabemos que el pecado es amistad con Satanás y es enemistad con Dios. Obviamente, este dogma de la Inmaculada Concepción, como todos los dogmas marianos, están al servicio de Cristo, que es el vencedor del demonio. Y este vencedor del demonio no puede haber experimentado el dominio del demonio, ni siquiera en aquella que iba a ser el vientre purísimo que lo iba a engendrar, ni siquiera. Por eso se dice y se sostiene en la Iglesia que María es la Inmaculada Concepción. ¿Habrá pruebas bíblicas de esto? Porque en realidad sí las hay, pero antes de pasar a las pruebas bíblicas, quiero comentarles que cuando en la Iglesia Católica se dictó este dogma de la Inmaculada Concepción, mucha gente como que no entendía de qué se trataba, y a los 3 o 4 años de haberse pronunciado este dogma, ocurrieron las apariciones de la Virgen María en Lourdes, en Francia. Y cuando la Virgen Lourdes es un lugar, no es que ella se presentó con el nombre de Lourdes, es un pueblo en Francia donde la Virgen María se presentó a una campesina llamada Bernadette, y cuando Bernadette le dijo, ¿cuál es tu nombre? Porque el obispo le estaba diciendo, ¿quién es esa señora que se te aparece? Pregúntale su nombre. La Virgen dijo, dile al obispo que yo soy la Inmaculada Concepción. Cuando Bernadette le dijo al obispo, dice ella que es la Inmaculada Concepción, el obispo se sorprendió porque no había forma de que esa niña ignorante sepa lo que estaba hablando, no lo podría saber. Y le dice, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Y la niña le dice, la verdad no, ella dice que se llama la Inmaculada Concepción. Con esa naturalidad y sencillez de los niños, y más aún de una niña bastante ignorante, ella lo que dijo fue, ella dice que es la Inmaculada Concepción. Es el único dogma de la Iglesia que ha sido confirmado por la misma Virgen, porque eso está documentado. Pero al margen de esto que quería comentarles, vamos a ver si hay alguna prueba bíblica de que esto sea así. Pues sí la hay. Capítulo 1 del Evangelio de San Lucas, versículo 28, el ángel le dice a María cuando la saluda en la aparición del ángel a María, el saludo del ángel es salve llena de gracia. La palabra original en griego, porque sabemos ya que el Nuevo Testamento en original se escribe en griego, la palabra original es keharitomene, que significa la que está absolutamente llena de gracia, sin ningún espacio para algo que no sea la gracia. Por eso es la plena de gracia. Por eso cuando se tradujo al latín, esta palabra keharitomene en latín es gratia plena. Los que todavía rezan el Ave María en latín es Ave María, gratia plena, Dominus tecum. Gratia plena significa que en ella no hay un espacio donde no esté la gracia. Y si es verdad que no hay un espacio donde no esté la gracia, quiere decir que no hay sitio para el pecado. Por eso ella es inmaculada, porque mácula en latín significa mancha de pecado. Inmaculada es que no hay mancha de pecado, porque si en todo su ser está la gracia, como lo hace saber el término que el mismo ángel de parte de Dios le dice, quiere decir que en ella no hay espacio para el pecado. Si no hubieran utilizado otra palabra que habla de personas en gracia, como podemos estar nosotros cuando estamos confesados, estamos en gracia, pero hay lugar para la mancha del pecado que nos vuelve a tentar y que nos vuelve a intentar llevar por malos caminos, como suele pasar a las personas que se confiesan, que vuelven a experimentar la tentación. Por eso, en María, esta palabra que no se usa más es absolutamente determinante. En ella no hay espacio para nada que no sea la gracia. Por lo tanto, cuando la Iglesia dice, en ella no hay mancha, es inmaculada, ya está, es lo mismo, pero obviamente la palabra inmaculada no aparece, pero es una deducción teológica absolutamente válida y fundamentada. Luego en el capítulo 1 de Lucas, en el versículo 42, el ángel le dice a María, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y en el original
porque hay que remitirse siempre al escrito original en griego, la misma fuerza de bendición con la que se bendice el fruto, que es Dios, que es pureza total, la misma fuerza sin atenuante se le aplica a María. Eso quiere decir que el mismo nivel de bendición tienen los dos. Quizá en el castellano no se ve, no se siente mucho, pero en el original sí se deja en claro que así como tan bendito es el que está en tu vientre, tan bendita eres tú. Eso es lo que quiere decir, y por eso la Iglesia, profundizando en estos textos, ha afirmado que en María no había mancha de pecado, porque si en Cristo no había mancha de pecado, en María pues tampoco, en María tampoco. Ahora, la persona de la cual Jesús tomó carne y sangre es María. No pudo estar jamás en poder del enemigo de la raza humana, porque Dios no es compatible con el pecado. Y además en el mundo hebreo, y vayan al Salmo 50 para que lo vean, en el mundo hebreo había la idea clara que el pecado se transmitía de la madre al hijo, por obviamente la participación del padre, pero en el Salmo 50 dice, pecador me concibió mi madre. Es decir, había la idea de que por la madre pasaba el pecado, porque era la que daba naturaleza humana al bebé, y el papá obviamente contribuía, pero había esa creencia. Entonces, por eso es que la madre de Jesús, con mayor razón todavía, tenía que ser eximida del pecado original. Por lo tanto, que le digamos a María que es Inmaculada Concepción, que repito, hay que entender bien qué significa, porque uno encuentra católicos que piensan que Inmaculada Concepción significa que María dio a luz a Jesús sin que José haga nada. Eso no es la Inmaculada Concepción, eso es un concepto equivocado. La Inmaculada Concepción significa que ella fue eximida, liberada, preservada del pecado original cuando ella fue concebida por sus padres. Ojo, a eso se refiere esta verdad de la Inmaculada Concepción, que como hemos visto, encuentra fundamento en los textos de la Biblia. Pero también ellos, los hermanos separados, nos dicen que en la Biblia consta que María no fue virgen y que tuvo más hermanos, Jesús, por lo tanto ella tuvo más hijos. Y ellos utilizan, ¿qué podríamos decir de esto? Porque ellos utilizan el texto de San Mateo 1:18 y 1:25 que está en pantallas. El texto de San Mateo 1:18 dice, pero antes que se unieran, se halló encinta por obra del Espíritu Santo. Antes que se unieran. Entonces ellos dicen, se deduce que después se unieron. Pero esto no es tanto así, ahora lo vamos a ver. Y en el versículo 1:25 dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Conocer en la Biblia, el verbo conocer, en castellano, en español, está traduciendo un verbo hebreo que significa la relación sexual que tiende a generar vida. Eso es conocer. Se tradujo como conocer en el español porque para el mundo hebreo unirse en una relación sexual no era un tema únicamente físico, sino era justamente eso, era una apertura de conocimiento total del otro. Y de ese fruto de apertura total al conocimiento del otro surgía la nueva vida. Por eso el verbo conocer significa tener relaciones entre esposos. Por eso en el Génesis ya aparece esta palabra cuando dice que Adán conoció a Eva, su mujer, y nació Caín y nació Abel. Este conocer hay que entenderlo, no es como ahora se usa, que yo conozco a alguien en la calle y le doy la mano y ya lo conozco. Este es otro sentido. En la Biblia, conocer significa tener relaciones. Por eso cuando dice que José no la conoció, es decir, no tuvo nada con María, hasta que dio a luz a su hijo, ahí los hermanos evangélicos dicen, mira, hasta que dio a luz. Luego se deduce que después de dar a luz, sí que la conoció. Interesante suena, pero vamos a ver si es así, porque si es así, tendrían ellos razón. Y no se han dado cuenta que en la Biblia el antes y el hasta se usan de una manera distinta. No significa que lo que dice en ese momento va a pasar lo contrario luego. No. Y les pongo un caso de los muchos que hay.
lean 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, para que vean cómo se usa el hasta en la Biblia. Hasta en la Biblia. Hay muchos casos. Aquí, por ejemplo, dice en el segundo libro de Samuel, Mical, hija de Saúl, no tuvo más hijos hasta el día de su muerte. Eso no quiere decir que después de su muerte va a tener más hijos. Ese hasta no implica que va a pasar otra cosa después. Igual cuando San Pablo dice que Cristo tiene que reinar hasta que su último enemigo sea puesto bajo sus pies. Hasta que se ponga bajo sus pies. Eso quiere decir que después que eso pase, ¿ya no va a seguir reinando Cristo? Por supuesto que va a reinar por toda la eternidad. El hasta no significa que luego va a pasar las cosas que dicen que en ese momento no han pasado. Esto es lo que quizá los hermanos no lo entienden. Y además que sí es virgen, lo decían desde antiguo las profecías. Acuérdense la profecía quizá más conocida sobre la Virgen María, que está en el libro de Isaías. Y sabemos que Isaías ha vivido unos 700 años antes de Cristo, y él profetizó que la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, a quien pondrá por nombre Emmanuel. Emmanuel en hebreo significa Dios está con nosotros. Emmanuel. Ese él viene de Elohim, del que hablamos hace un momento, el nombre con los que los judíos conocían a Dios, a Yahvé, Elohim. Y Enma es un atributo de él. Emmanuel significa que ese Dios, que es él, está presente con nosotros. Por eso en algunas Biblias le ponen Dios con nosotros. Pero no es un Dios con nosotros poético, es un Dios con nosotros real. Dios se ha hecho presente. Por eso Jesús, lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 14, la palabra eterna se ha hecho carne y ha habitado entre nosotros. Ese es el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios que se hizo carne y habitó entre nosotros. Es una profecía conocida, famosa, que habla de dos momentos en que la Virgen va a tener protagonismo. La Virgen concebirá y la Virgen dará a luz. Es una virginidad que se mantiene. Por eso es que esto, cuando uno analiza los textos en el original, que es lo que hay que hacer si uno quiere estudiar seriamente la Biblia, cuando uno analiza los textos se da cuenta que el profeta no está diciendo la Virgen va a concebir y después que dé a luz ya no va a ser virgen. No, la Virgen va a concebir, la Virgen va a dar a luz. Eso quiere decir que va a seguir siendo virgen después de dar a luz. Pero eso en el español, repito, no se nota mucho, pero ahí están los textos. Y yo invito a cualquiera que lo verifique, hay tantas maneras de verificarlo. Lo que no podemos hacer es leer la Biblia de una manera como si se hubiera escrito ahora a la manera castellana o española de ahora e intentar que diga lo que hoy significa. No, pues, para entender la Biblia hay que ubicarse en el momento en que se escribió, en la forma de hablar de esa época, los giros literarios, idiomáticos de esa época, para entender las frases en su real contexto. Porque si no, no vamos a entender la Biblia bien, porque si ahora hablamos de una manera, antes hablábamos de otra, y hay formas de hablar, expresiones que todos nos entendemos, pero las expresiones de hace 2000 años eran otras, y las tenemos que entender como se entendían en ese momento. ¿Qué quiso decir en ese momento? Y por eso el profeta Isaías, cuando dice, la Virgen concebirá y dará a luz, está clarísimo que es la misma Virgen que va a seguir siendo virgen. Pero en el español ya no se nota, y si lo lees de corrido, ni te das cuenta. Por eso este texto es importante conocerlo. Y luego, en el texto de Mateo capítulo 1, cuando dice que María estaba desposada, no casada todavía, desposada es como en la etapa de noviazgo previa al matrimonio, desposada con José antes de que conviviesen, ella estaba encinta y sin que José la hubiese conocido, o sea, no tuvieron nada, ella estaba esperando a un hijo.
y dio a luz a un hijo. Es decir, hay una virginidad que se hace patente. Esto los hermanos separados no lo terminan de aceptar. Pero bueno, estoy mostrándole los textos. Sobre todo, este último texto me parece importante entenderlo, como repito, en esa línea en la que estoy explicando los textos. Lucas 1:34, cuando el ángel le dice, vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo, María le dice, ¿cómo será eso si yo no conozco varón? Ya hemos explicado qué significa conocer. No es que María no tenía ningún amigo, eso no es así. Ese no es el conocer al que se refiere la Biblia. María lo que está diciendo es que ella no ha tenido relaciones con nadie, ¿cómo puede quedar embarazada? Pero aquí lo que los hermanos evangélicos e incluso muchos de nosotros nunca hemos caído en la cuenta es que el verbo está en presente. Yo no conozco varón, pero es un presente que se cumple en el futuro. Ese es un tiempo verbal que en el español nuevamente pues no se nota mucho. Pero en el texto original es como cuando uno dice algo en presente, pero se está refiriendo al futuro. Cuando, por ejemplo, te dicen, oye, hay una fiesta el otro mes en tal lugar, ¿vas? Yo no voy. Voy es presente, pero estoy diciendo algo que va a pasar en el futuro. Eso, algo así, es lo que la Virgen dice, porque si no, no tendría sentido. Si ella está de novia con José, se va a casar en un mes, y el ángel le dice, vas a quedar embarazada y vas a tener un hijo, lo que ha tenido que decir la Virgen es, seguramente sí, en unos 2, 3 meses seguramente estaré embarazada porque me voy a casar. Pero ella no dice eso, ella dice, yo no conozco varón. Es como decir, yo no voy a tener relaciones. Eso está decidido. ¿Cómo va a ser eso si yo ya decidí esto? Eso es lo que está detrás de esta frase que muy poca gente lo capta. Y por eso el ángel no le da la contra, no le dice, sí, vas a tener. No, lo que le dice es, tranquila, eso que has decidido, ese voto que has hecho, se va a respetar. Nadie te va a tocar. O sea, hay todo un mensaje detrás de esta palabra, yo no conozco varón, dicha en presente, mirando a futuro. La Virgen había tomado la decisión de no tener nada, con José ni con nadie. Y entonces cuando el ángel le dice, pero vas a quedar embarazada, ella dice, no sé cómo, porque está bien, me voy a casar, pero no va a pasar nada con José. Y ahí el ángel le dice, no va a ser José, el Espíritu Santo. Sin embargo, los hermanos separados dicen que sí tienen pruebas. Primero, que José es llamado el padre de Jesús, y se lo dice la misma Virgen, dice, la misma María llama a José como padre de Jesús. ¿Cuándo? Cuando Jesús se pierde en el templo, capítulo 2 del Evangelio de Lucas, versículo 48, Jesús se pierde en el templo, se queda ahí, cuando vuelven a buscar a Jesús y lo encuentran, María le dice a Jesús, tu padre y yo te estábamos buscando. Entonces los hermanos evangélicos dicen, María misma reconoce que José es su padre, luego ellos han tenido pues sus cosas y ha nacido Jesús. Ya, vamos a conversar de eso. Y luego el ángel en Lucas 2, capítulo 2, versículo 7, el ángel le dice a María que va a dar a luz a su primogénito. Y claro, primogénito significa el primero. Y entonces los hermanos evangélicos dicen, ya ves, si hubiera sido el único, hubieran dicho el único, pero dijo primogénito, quiere decir que después vienen otros. Por lo tanto, María tuvo más hijos. Y a ver, vamos a explicar primero esto para luego pasar al tema de los hermanos de Jesús. Primero, José era el padre legal de Jesús. Eso lo decían las leyes judías de la época. El padre, porque la sociedad era efectivamente el derecho del padre de familia, era el que marcaba el derecho de todos en casa. Por lo tanto, el apellido, los bienes, el patrimonio, la ascendencia la daba el padre. Y en este caso, José era el descendiente del rey David. Y por eso Jesús es de la descendencia de David por la línea de José, que era su padre legal, y le daba la descendencia. Así era la ley judía. No tenía que ser el padre físico, bastaba con que sea el padre legal. Y además era importante que sea así porque las profecías, ¿ustedes se acuerdan cómo le llamaban a Jesús cuando andaba por la calle y le pedían un milagro? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué le decían eso?
porque las profecías decían que cuando venga el Mesías sería de la descendencia de David, el rey David. El rey David, el papá del rey Salomón, tenía que ser de esa descendencia o de la casa de David, como se hablaba antes, o de la descendencia de David, el Mesías prometido. ¿Quién le dio esa descendencia de David a Jesús? José, su padre putativo o padre legal. En latín es pater putativus, el padre legal que le da todos los derechos, pero no es el padre físico. Esto estaba absolutamente contemplado en la ley. Además, si ustedes cogen el capítulo 1 del Evangelio de Mateo, donde está la genealogía de Jesús, es decir, sus descendientes, sus ascendientes, está toda la lista de personajes hasta el rey David. Para demostrar que él venía del rey David, tenían que ir por toda la línea, el árbol genealógico de José. Y eso hace el capítulo 1, pero cuando lo hace, no llaman a José padre de Jesús. Y esto es un dato importante que tampoco lo vemos mucho, tampoco lo vemos cuando lo leemos. De hecho, muy poca gente lee el capítulo 1 de Mateo, porque comienza con una serie de nombres tan difíciles que uno dice, vamos al capítulo 2 de frente, ¿no? Y pasas el capítulo 1. Pero es importante esa genealogía, ¿por qué? Porque comienza el Evangelio de Mateo diciendo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, que es lo que va a intentar demostrar, e hijo de Abraham, el padre de la promesa. ¿Se acuerdan que el pueblo elegido comienza con Abraham? Y luego de Abraham viene David, a quien se le promete el rey para ese pueblo. Por lo tanto, Jesús tiene que entroncar con David y con Abraham. Y Mateo va a demostrar que eso es así, para demostrar que Jesús es el Mesías que estaban esperando. Y comienza hablando en una fórmula que yo me atrevería a decir es la fórmula oficial. Habían dos maneras oficiales de escribir una genealogía, porque no era poco común escribir genealogías en la época de Jesús. Era bastante común, más bien. Hay muchos textos extrabíblicos donde aparecen genealogías. Lo importante es que la forma de escribirlas es esta que está en pantalla. El nombre del papá, la palabra, el verbo engendró, y la preposición a y el nombre del hijo al que engendra el papá. Esta es la fórmula. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Esa es la fórmula. Engendró a, engendró a. Y fíjense, ¿y cómo sigue? Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, y Fares engendró a Esrom. La cosa es que cuando van llegando hasta José, estamos en el versículo 1, pero si vamos al versículo 15, dice, Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, esposo de María, de la que nació Jesús, el llamado Cristo. ¿Se dieron cuenta el cambio, el giro a la hora de redactar? No dice José engendró a, que era lo que tenía que haber puesto. Entendámonos, esto muy poca gente lo capta cuando lo lee, si es que lo leen, ¿no? Porque repito, esta lista no la lee casi nadie, pero ahí hay una gran afirmación. José no es el padre de Jesús, por lo menos el padre físico, porque si lo fuera, tendría que haber dicho, y José engendró a Jesús. No dice, y José, esposo de María, de la que nació, de ella nació Jesús, de ella nació. Pero él no tuvo concurso en ese nacimiento. Está claro el mensaje. Además, la otra forma legal es la que aparece en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Hijo de José, hijo de Jacob, Jacob, hijo de el hijo de es la otra forma, Y también en esa genealogía del capítulo 4, José no aparece como el padre de Jesús, porque dice, Jesús era, según se creía, hijo de José, hijo de Jacob, hijo de Matán, hijo de tal, hasta llegar a Adán e hijo de Dios. Lucas atraviesa a Abraham y se va más atrás de Abraham. Pero a lo que voy es, las dos formas oficiales de escribir una genealogía no dicen que José era el padre de Jesús, sino el padre legal o padre putativo, en latín, pater putativus. Ustedes han visto las estatuas de San José, las antiguas estatuas de San José que tengan más de 50 años,
Si se acercan a mirar abajo, está en latín, porque en esa época se hablaba latín, ahora ya no se habla, unos 50, 60 años atrás. Y está el nombre de San José en latín y abajito está PP, Pater Putativus, Padre Legal. Vean con calma una estatua, una imagen de San José antigua y van a ver que está el nombre Josephus, San Josephus en latín, y debajo está PP, Pater Putativus. De ahí viene la costumbre de llamar Pepe a los Josés. De ahí viene la costumbre de decir Pepe, en lugar de decirle José, porque José era Pepe, Pater Putativus. ¿De acuerdo? Bien. Y respecto de hijo primogénito, ¿qué podemos decir? Porque efectivamente el ángel le dice, dará a luz a su hijo primogénito. En la Escritura se señala como primogénito no al que más tarde tendrá hermanos necesariamente. La ley decía que el que nace primero, así sea el único, pero el que nace primero siempre será el primogénito, porque eso es lo que significa nacer primero, primogénito. Es una palabra que significa nacer primero. Y por ejemplo, en el capítulo 13 del Éxodo, versículo 1, está esto que les estoy diciendo. El primer hijo es el primogénito. Si no vienen más, no importa. Eso lo dice la palabra de Dios. Por lo tanto, los hermanos separados, cuando dicen primogénito significa que vienen otros. No, en la Biblia dice que no necesariamente. Pueden venir, pero no necesariamente. Éxodo 13, 1. Ahí dice que no necesariamente. Es más, todo hijo único también era el primogénito. Y si ustedes ven el primer libro de las Crónicas, ahí hay un ejemplo de varios. Yo pongo alguno por tiempo, no ponemos más, pero en el primer libro de las Crónicas, capítulo 23, versículo 17, dice, hijo primogénito de Eliezer fue Rejabías, el jefe. Y después dice, Eliezer no tuvo más hijos. Ahí está. Con eso nomás ya podríamos sustentar a los hermanos separados que no tienen ninguna razón o fundamento para decir que María tuvo más hijos por la palabra primogénito. O si tienen, que lo muestren, pero no hay. Más bien lo que hay son textos bíblicos que dicen que primogénito puede ser tranquilamente el hijo único. Entonces, cuando tú les has demostrado eso, ellos van a un texto que parece contundente, ¿ah? Los famosos hermanos de Jesús que están mencionados con nombre y todo, y te dicen, ahí están los nombres de los hijos de María, ahí están. Marcos capítulo 6, versículo 3. ¿Qué dice este texto de Marcos? Dice, cuando Jesús está en su tierra queriendo hacer milagros, la gente se sorprende porque dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Ahora dice que es el Mesías. No, si este es el hijo del carpintero. Y dice, es el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón. Y sus hermanas viven acá y acá está su familia. ¿Este es el Mesías? No, y no se lo creyeron. Y por eso dice Jesús, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Ese es el texto que está en Marcos 6:3. Se escandalizaban de Jesús, significa que no le creían que él era el Mesías. Lo cierto es que en la Biblia, lo primero que hay que decir, después vamos a ver estos famosos hermanos de Jesús, ¿quiénes son? Acuérdense los nombrecitos, Santiago, José, Judas el bueno, o sea, Judas Tadeo, y Simón, ¿no? Vamos a ver quiénes eran. Pero lo primero que hay que decir es que en el lenguaje hebreo, y está comprobado en la Biblia en muchos pasajes, yo le he puesto aquí en pantalla algunos, la palabra hermano tenía un alcance bastante mayor al que nosotros le damos de hermano carnal. Significaba pariente también, por muchas razones que demoraría en explicar. Una de ellas es que el lenguaje hebreo era un poco pobre en cantidad de términos y palabras como primo hermano, concuñado, cuñado, no existen. Por lo tanto, hermano abarcaba ciertos parentescos para los cuales no habían palabras que lo definan. Y había una para primo, pero no se usaba mucho, era una palabra, es verdad que había, pero no se usa en la Biblia esa palabra, se usa hermanos. Y la prueba está, la más conocida quizá, es la de Abraham, que llama hermano a Lot, que era su sobrino. ¿Se acuerdan de Lot? Lot es el famoso personaje de Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan esos pueblos que Dios al final dice, como están llenos de pecado, los voy a borrar de la faz de la tierra? Pues Lot es el que va
a esos pueblos y es el que se mantiene firme y no peca, aunque vive en un pueblo donde todo el mundo peca. Que ahí hay una enseñanza importante para nosotros hoy en este mundo, ¿no? Pero al margen de eso, este Lot era sobrino de Abraham, porque era hijo del hermano de Abraham. Lo dice la Biblia y sin embargo Abraham lo llama hermano, porque la palabra sobrino no hay cómo decirla, hermano. Y hay otros textos, Primera de Crónicas, capítulo 15, y Segunda de Reyes, capítulo 9, o el Éxodo, capítulo 2. En todos esos textos, anótenlos o luego véanlo con calma, busquen y van a darse cuenta que no podemos afirmar que, como dice hermanos, hay que aceptar que son hermanos carnales. Además, Pablo va a decir en sus cartas que Jesús se apareció a Pedro, a Santiago, a Juan y a más de 500 hermanos. A ver, si entendemos hermanos como los hermanos evangélicos pretenden, hermano carnal, ahí sí estamos en un problema con la cantidad de hijos que tuvo que haber tenido María. Es absurdo. Por eso en la Biblia la palabra hermanos tiene esta connotación, parientes. Y lo vamos a ver ahora, porque, por ejemplo, vamos a buscarle la mamá a los famosos 4 hermanos cuyos nombres fueron registrados en el texto de Marcos que hemos revisado. ¿Cuáles eran los nombres? Santiago, eran 2 Santiago, vamos a poner a los 2. Sabemos que hay un Santiago el mayor y Santiago el menor, ¿verdad? Está José, está Judas, está Judas Tadeo y Simón, ¿no? Judas el bueno, porque el otro Judas es el Judas Iscariote. De ese no vamos a hablar, sino del otro Judas. En la lista de los apóstoles habían 2 Santiagos y 2 Judas. Por eso me refiero, y habían 2 Simón. Simón que está acá en la lista y Simón al que luego Jesús le cambia el nombre por Pedro, ¿no? Pero no es el tema hablar de los apóstoles. Me interesan estos que están acá porque vamos a ver si son hijos de María. Síganme en este razonamiento, miren atentamente la pantalla, tomen nota, porque vamos a tratar de demostrar que efectivamente están ahí, pero la mamá y el papá eran otros. ¿Y eso se puede rastrear en algunos textos bíblicos? Por supuesto que sí. Primer texto bíblico que vamos a rastrear es el capítulo 27 de Mateo, que en versículo 55, cuando habla de Jesús en la cruz, dice que estaban allí, cerca de la cruz, muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea. Muchas mujeres, en general, sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, ahí tenemos a 2, ya apareció la mamá de 2, que es María, la madre de Santiago y de José, y otra que es la madre de los hijos de Zebedeo, un señor que se llamaba Zebedeo. Vamos a ver quién es esta madre de Santiago y de José, esta mujer. Vamos a ver. Ahí no lo dice, pero vamos a seguir buscando textos bíblicos. Primer texto, Mateo 27. Segundo texto, Judas 19:25, Juan 19:25, que también narra el momento de la crucifixión, y lo narra Juan, el otro fue Mateo, y dice que estaban junto a la cruz de Jesús, su madre, ojo, que era una persona, no era esta que estamos hablando, estaban su madre, la hermana de su madre, María, la mujer de Cleofás. Esta es la María de la que habla el otro texto, que hemos dicho que era la madre de Santiago y de José, y la llaman la hermana de su madre, que también se llamaba María. No es posible que sea su hermana carnal, porque no se pueden llamar iguales 2 hermanas. Por lo tanto, debe haber sido o su prima, o su cuñada, o algo. Y los hijos de ella eran parientes de Jesús. Por eso eran hermanos de Jesús. ¿Me siguen? ¿Sí? María, la hermana de María, la mamá de Jesús, tenía 2 hijos con Cleofás, que era el papá, que eran Santiago y José, ¿no? ¿Cuáles eran los hijos? Santiago y José. Por lo tanto, Santiago y José los vamos a tachar. Ya los tachamos ahí en la pantalla porque ya les encontramos la mamá y su papá. Era la mamá María también, que era pariente de María, la madre de Jesús, casada con Cleofás, ¿de acuerdo? Y también dice el texto de Mateo 27, versículo 55, dice que habían allí muchas mujeres y también estaba la madre de los hijos de Zebedeo.
¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? Vamos a otro texto que está en Marcos 3, capítulo 3 de Marcos. Ven cómo hay que buscar, está la verdad, hay que buscarla. Bueno, pues algunos se han dado el trabajito de hacerlo y gracias a Dios podemos brindarles a ustedes esto. En Marcos capítulo 3, versículo 16 dice, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. Ahí está el papá, Zebedeo. ¿Y quiénes eran? ¿Y quién era la mamá? La madre de que estaba junto a la cruz, que no era María y que era la madre de los hijos de Zebedeo, que eran Santiago y Juan. Por lo tanto, a Santiago y a Juan de esta lista los vamos a tachar. Ya los tachamos. Solo nos quedan dos, Judas Tadeo y Simón, ¿de acuerdo? Judas Tadeo y Simón. Vamos a ver quién es este Simón. En el mismo capítulo 3 de Marcos hablan de Simón, porque en el capítulo 3 dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles, ¿no? Y va dando los nombres. Y habla de Simón el cananeo. Es verdad que no dicen de quién es el nombre del papá, el nombre de la mamá, pero no importa porque dicen de dónde es. Aquí hay algo que nos ha facilitado la investigación. En la época de Jesús, se habrán dado cuenta, no habían apellidos. Los apellidos son un uso que viene con muchos siglos después. La gente no tenía apellidos. ¿Cómo se llamaba a la gente? Por su nombre y el nombre del papá. Ahí está los hijos de Zebedeo, Santiago, hijo de Zebedeo, o Santiago, hijo de Alfeo, que es el otro Santiago que aparece también en la lista de... Entonces, el nombre del papá era como el apellido. Santiago, hijo de Zebedeo, ese era su nombre. ¿Y qué pasaba si habían dos Zebedeos y sus hijos se llamaban Santiago? ¿Cómo los diferenciaban en la calle? Iban hasta el abuelo. Para que no lo confundirlos decían, no, este es Santiago, hijo de Zebedeo, hijo de Jacob. Ya. Entonces no es Santiago, hijo de Zebedeo, hijo de Eliaquim, por ejemplo. No, ese es otro. Entonces, así era. Habían dos maneras de reconocer a la persona, por el nombre del papá o por el lugar donde habían nacido y crecido. Por eso era Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, porque la zona donde había crecido Jesús era Nazaret. Y por eso cuando dicen Simón el cananeo, estamos hablando de Caná de Galilea, que es una zona muy, muy por encima de la Galilea, digamos, de la tierra prometida, era una zona pagana. Imposible que María, la madre de Jesús, haya tenido una vida en esas tierras, un matrimonio, un hijo. No, si hubiera sido Galileo o Nazareno, este Simón, podríamos pensar que alguna opción habría. Pero al ser cananeo, todos los estudiosos bíblicos, incluso los protestantes, que hay algunos muy buenos, afirman que no es posible que Simón sea un posible hijo de María siendo el cananeo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a Simón lo vamos a tachar. Nos queda Judas. Judas Tadeo, el bueno, porque el Iscariote no lo vamos a poner en esta lista. Judas el bueno. Y Judas tiene una carta. Judas era de los apóstoles menos conocidos. Este es un dato importante. Judas era de los apóstoles menos conocidos y cuando él escribe su carta, que está en el Nuevo Testamento, la carta de Judas, en el capítulo 1, como era la costumbre en esa época, Judas se presenta. Y claro, si él hubiera sido el hermano carnal de Jesús, la mejor forma de presentarse hubiera sido como hace Pablo, por ejemplo. Ustedes cojan cualquier carta de Pablo y en el versículo 1 de cualquier carta, porque esa era la costumbre en la época, se presenta el que escribe y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, a los fieles que están en Corinto, o a los santos de Galacia, o a los estos. Así comienzan las cartas de Pablo porque así comenzaban todas las cartas en esa época. Entonces, cuando Judas comienza su carta, va a comenzar diciendo Judas, que es tal y tal. Pero si hubiera sido el hermano de Jesús carnal, obviamente pues va a decir Judas, el hermano de Jesús, me dirijo a los que están en Israel o donde sea. ¿Y cómo comienza Judas su carta? Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Así comienza su carta Judas. Es imposible, o sea, si hubiera sido hermano de Jesús, yo creo que no hubiera perdido la oportunidad
de presentarse como hermano, no como servidor de Jesucristo y hermano de Santiago, que se ve que es otro Santiago. Entonces a Judas Tadeo también lo vamos a tachar. Entonces queda que de los 4 hermanos, ninguno es hijo de María. De hecho, la única prueba de que María hubiera tenido otros hijos, entendiendo el uso de la palabra hermanos que había en esa época, con la palabra hermanos tú no puedes concluir que eran hijos de María. Pero si en la Biblia estuviera la frase hijo de María, aparte de Jesús, eso sí ya sería inobjetable. Pídanle a un hermano evangélico o busquen ustedes en todo el Nuevo Testamento la frase hijo de María que no sea aplicada a Jesús y se van a dar cuenta que no existe. Por lo tanto, que digan hermanos de Jesús y no hijos de María no es concluyente, ¿de acuerdo? Les estoy dando argumentos para que ustedes lo sepan, para que conozcan más su fe y para que si quieren conversar con altura y con respeto con un hermano separado sobre este tema, tengan textos bíblicos que puedan utilizar, ¿de acuerdo? Para eso lo hago. No estoy para nada hablando mal de nadie. La enseñanza en este punto no está correcta de ellos porque no se ajusta a los textos de la Biblia. Eso es lo que estoy diciendo. Pero que ellos sean mejores o peores que nosotros como personas, eso solo lo sabe Dios. Nosotros no podemos calificar a las personas porque no vemos el corazón de nadie. Pero lo que sí puedo decir objetivamente es que lo que ellos dicen de esto, yo no lo encuentro sustentado en la Biblia. Eso sí lo puedo decir y lo he dicho, ¿de acuerdo? Ahora, ¿por qué los católicos podemos llamar madre a María? Por la sencilla razón de que Jesús nos la dejó como madre. Nos la dejó como madre. ¿Se acuerdan el versículo 19 del Evangelio de San Juan cuando desde la cruz Jesús le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo, y estaba Juan, y a Juan le dice, ahí tienes a tu madre? En Juan nos deja a todos como madre a María. Por eso, así como los judíos se llaman, y con orgullo, hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque no todos son hijos de Abraham, pero en un sentido espiritual ellos se consideran hijos de Abraham porque nacen de la fe de Abraham. Así también nosotros, los católicos, tranquilamente nos podemos decir hijos de María porque por la fe de María, por el sí de María, por el fiat de María, Cristo se pudo encarnar. Y de ese sí, de esa fe, venimos todos los que seguimos a Jesús en esta fe. Por eso somos hijos de María, siguiendo la lógica bíblica que los mismos judíos seguían. Ellos son hijos de Abraham y en la Biblia con orgullo se llaman siempre los hijos de Abraham. Además hay una cosa importante, no lo he puesto aquí, pero por tiempo y por espacio, pero en la primera carta a los Corintios de Pablo, en el capítulo 11, Pablo va a desarrollar la idea de que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Por eso se habla del cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Eso está en la Biblia, por ejemplo, eso no es invento de nadie. San Pablo dice que la iglesia católica es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. Y yo digo, María, que es la madre de Cristo, que es la cabeza, ¿no va a ser la madre del cuerpo, que es la iglesia? Pues absolutamente sí. Por eso hay un título de María que es Madre de la Iglesia, que se celebra el 1 de enero. El 1 de enero es la fiesta, la solemnidad de María, Madre de la Iglesia. ¿Y por qué podemos afirmar que es Madre de la Iglesia? O lo que es lo mismo, Madre mía, porque yo soy la Iglesia, todos los bautizados somos la Iglesia. Porque María es madre de Jesús, que es la cabeza del cuerpo, y la que es madre de la cabeza lo es también del cuerpo. O sea, no hay que, a ver, esto es fácil de entender. Lo que pasa es que, por algunas razones que no entiendo, los hermanos separados no aceptan esta maternidad espiritual que tiene María con todos nosotros. Dicen que no, que es la madre de Jesús, no mía. Bueno, acabo de demostrar que sí. Ellos dicen que no se debe rezar el rosario, porque el Señor nos mandó a no repetir palabras cuando oren. Y es verdad, si ustedes cogen el Evangelio de Mateo,
capítulo 6, versículo 6, dice, cuando oren, no estén repitiendo palabras vanas como si por mucho decir el Señor los va a escuchar. ¿Se acuerdan ese pasaje? Bueno, es verdad que el pasaje existe y ellos dicen, ¿ves? Tú no debes rezar el rosario porque ahí estás repitiendo Ave Marías como si fuera qué cosa. Y Dios lo prohíbe. No prohíbe el rosario, prohíbe repeticiones vanas. No repeticiones, porque el mismo Jesús rezaba repitiendo cosas. Y esto es lo que los hermanos separados, creo, no se han dado cuenta. Mateo capítulo 26, versículo 44 dice que Jesús en el huerto de Getsemaní, cuando él estaba angustiado, agobiado, él va a orar al huerto de Getsemaní, ¿se acuerdan? ¿Y qué cosa oraba? Señor, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. De ahí regresaba, estaba con los apóstoles, volvía a orar y decía, Señor, si es posible que pase de mí este cáliz. ¿Y qué dice? Por tercera vez, repitiendo las mismas palabras, volvió a orar al Padre. Cristo rezaba repitiendo las mismas palabras. Eso dice la Biblia. Lo acabo de demostrar. Yo rezo el rosario repitiendo las mismas palabras. ¿Cuál es el problema si Jesús lo hizo? Lo que no hay que hacer es repeticiones vanas. Eso sí es verdad, eso está prohibido. Pero si yo rezo con amor, entregándole mi corazón a la Virgen cuando repito las mismas palabras, no hay ningún problema porque el amor le da contenido aunque sean las mismas palabras. Cuando un novio le dice a la novia, te quiero, y se lo vuelve a decir a los 10 segundos porque así pasa, ¿no? Uno te quiero y después al rato te quiero. La novia no va a decir, ya me lo dijiste, no, me encanta que me lo digas. Oye, pero es la misma palabra, es que cada vez que lo dices siento tanto amor que es como la primera vez. Entonces con María yo puedo decirle, te quiero 50, 100 veces en un Ave María si es que lo hago con amor. Lo que no debo hacer es repeticiones vanas, ¿de acuerdo? Hasta aquí yo creo que está claro, he utilizado textos bíblicos, nada más lo que dice la Biblia y lo que sí es verdad es que la Iglesia Católica enseña exactamente esto que aparece en la Biblia, no solamente aquí, en todo lo que yo he hablado de la Virgen María, todo es lo que enseña la Iglesia Católica. Podríamos decir que la Iglesia Católica enseña conforme está en la Biblia la doctrina. Los hermanos evangélicos enseñan ciertas cosas que ellos creen, pero no tienen sustento bíblico lo que enseñan, no lo tienen. Los aparentes sustentos los acabo de demostrar que no son sustento. Que el texto tal dice esto. Bueno, te acabo de demostrar que ese texto no lo has entendido bien o no lo has utilizado bien. Por eso, recapitulando, a ver, los motivos de la veneración especial a la Virgen María son, primero, por haber sido elegida para ser la Madre de Dios, eso consta claramente en la Biblia, ella es Madre de Dios. Segundo, porque por su consentimiento, por su fe, por su amor, cooperó amorosamente en la obra de nuestra redención. Eso está en el capítulo 1 de Lucas, versículo 38. Hágase en mí según tu palabra. Tercero, porque la madre de nuestra cabeza, que es Cristo, lo es también del cuerpo, que somos nosotros. Por lo tanto, es mi madre. Juan capítulo 19, versículo 26. ¿De acuerdo? Cuarto, porque Cristo, como todo hijo bien nacido, ama a su madre, que lo alimentó, cuidó y permaneció junto a él hasta el último instante en la cruz. Ahí está el capítulo y versículo del Evangelio de San Juan. ¿Será posible que nosotros, sus hijos en Cristo, somos hijos de María en Cristo, no la amemos, veneremos y acudamos a ella como nos anima el Evangelio a acudir a ella cuando tenemos una dificultad? ¿Se acuerdan capítulo 2 de Juan, las bodas de Caná? Cuando hubo en la fiesta, no había vino. ¿Quién se preocupó de la necesidad de sus hijos? La mamá. ¿Y quién le dijo a Jesús, oye, tienen un problema, ayúdalos? La mamá. ¿Y qué hizo Jesús? Le dijo, no es mi momento para hacer milagros, pero como tú me lo estás pidiendo, lo voy a hacer. Eso está en la Biblia, capítulo 2 del Evangelio de San Juan, versículo 3. La devoción a María no solamente no nos aleja de Jesús, sino que nos hace ser mejores hijos del Dios y mejores hijos de María.
Pues hasta aquí vamos a llegar, espero haber sido claro. Sobre María se puede hablar mucho más, mucho más. Quería yo, por ejemplo, explicar que cada frase del rosario, del Ave María, tiene un sustento bíblico, pero ya nos hubiéramos demorado. Pero créanme que cada frase, el Dios te salve María, el llena eres de gracia, el Señor es contigo, en alguna parte de la Biblia está. Nosotros estamos rezando lo que aparece en la Biblia, no es invento de nadie, es palabra de Dios. Y además la misma Virgen dijo, me llamarán bendita todas las generaciones. Eso se lo dijo a su prima Isabel. ¿Nosotros qué hacemos? Que somos esas generaciones. La llamamos bendita. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Y no nos aleja del amor a Jesús, porque cada vez que decimos María, terminamos diciendo Jesús. Así es que, hermanos, no hay ningún temor, más bien animémonos a amar a nuestra Madre como ella se merece. Nos encontramos la siguiente reunión, que será este martes. Nos quedan 2 todavía de los hermanos evangélicos para poder pasar ya a los testigos de Jehová, con quien espero poder seguir conversando con ustedes. Gracias por su atención. Que el Señor les bendiga.